Hola, muy buenas noches, estimados estudiantes de Prepa en Línea C. Bienvenidos a esta segunda sesión del módulo 11, Representaciones Simbólicas y Algoritmos. Mi nombre es Ana Berta Canto Bustos y yo soy su asesora virtual durante este módulo. Esta segunda sesión está dirigida al grupo del módulo 11, Campus 1, Generación 25, en específico al grupo 01. Bueno, los puntos que vamos a tratar en la sesión, vamos a hablar acerca del propósito de la semana, de las actividades de la semana, cuáles son los aprendizajes esperados, cuáles son los recursos que tienen que revisar. Vamos a platicar las actividades integradoras, la rúbrica de evaluación, la actividad socioemocional, la resolución de dudas y los avances de la semana número 3. Y bueno, pues lo que es el propósito de esta semana es que ustedes logren resolver situaciones problemáticas utilizando el lenguaje algebraico junto con diferentes métodos algorítmicos. Entre los aprendizajes esperados, pues espera que ustedes al realizar sus actividades logren expresar algebraicamente los problemas que se presentan, usando su sentido analítico y lo relacionen con las variables que se les dan, que logren utilizar operaciones algebraicas con polinomios para la solución de problemas de su entorno y resolverlos pues de esa manera, y que logren aplicar las propiedades de los exponentes y de la igualdad. En esta segunda semana vamos a empezar a trabajar con la unidad 2 del módulo que se llama Operaciones y Soluciones de Ecuaciones Algebraicas. Lo primero que hay que revisar pues siempre son los recursos. Recuerden que estos recursos te van a servir de apoyo. Vienen temas donde te van a explicar, te ponen ejemplos, vienen videos explicativos acerca de los temas de la semana. Entre los recursos pues tenemos lenguaje común y lenguaje algebraico. Es importante saber cuáles son las palabras clave, cuáles son las palabras que utilizas en el lenguaje común, y lo puedes pasar al lenguaje algebraico dependiendo de las palabras que te den. Tú tienes que aprender a saber si te están pidiendo que hagas una suma, una resta, una multiplicación o una división, y lo puedes expresar de manera algebraica y puedes expresar tu ecuación. Viene lo que son las propiedades de la igualdad, las expresiones algebraicas, clasificación de expresiones algebraicas, el grado de una expresión algebraica. Viene un video acerca de lo que son los términos semejantes. Esto es importante identificarlo para que ustedes puedan hacer sus operaciones algebraicas como suma, resta, multiplicación y división. Pues hay que saber identificar los términos semejantes. Vienen lo que es las propiedades de los exponentes. Estas propiedades son muy importantes y hay que tenerlas en cuenta porque les van a servir más adelante también para otros módulos. Operaciones básicas con polinomios, suma de polinomios, resta de polinomios, multiplicación y división. Viene lo que es factorización de polinomios, métodos de factorización, y bueno, un cuaderno de prácticas donde vienen unos ejercicios en donde ustedes van a practicar lo que aprendieron al revisar los recursos. Y bueno, estos son los recursos que ustedes tienen que revisar en esta semana muy minuciosamente para poder resolver sus actividades integradoras. Tenemos lo que es las actividades formativas. Una vez que revisan sus recursos, hay que responder las actividades formativas. Va a servir para hacer una autoevaluación, a ver si comprendieron lo que leyeron en los recursos. La primera es traduciendo al álgebra. Aquí les hacen unas preguntas de opción múltiple acerca de lo que son las expresiones algebraicas y cómo traduces del lenguaje común algebraico. Viene operaciones básicas con polinomios, son diversos ejercicios también sobre el lenguaje común y lenguaje algebraico, y para aplicar las diversas operaciones con polinomios. Para resolver estas actividades formativas, pues tienen desde el lunes que se abrió la plataforma, y la fecha límite es el domingo 24 de octubre antes de las 11:59 de la noche para poderla resolver. Recuerden que en estas actividades formativas no hay extensión de tiempo. Si se cierra la plataforma y no respondiste tus actividades, pues estos puntos que te otorga la plataforma los vas a perder. Entonces es importante, pues, los puntos son importantes, pero pues también para ver si comprendiste los temas y para que tú puedas practicar. Y bueno, tenemos otra actividad formativa que se llama factorización y relación de variables. También tienes hasta el domingo 24 de octubre antes de las 11:59 para resolverlo. Aquí son diversos ejercicios sobre operaciones con polinomios y métodos de factorización, ¿ok? Que esto pues viene en los recursos. Y bueno, una vez que tengas, que respondas tus actividades formativas,
viene lo que es el foro aprendiendo. Recordemos que, bueno, en la semana anterior les expliqué cuáles son los foros que están presentes en el módulo. Tenemos el foro de novedades, donde se les explica y se les dan recursos y se les da la información necesaria y algunos recordatorios. La tutora les dice cuándo va a ser su sesión y les comparte también ahí alguna información. Es importante estar pendiente porque a través de ese foro pues nosotros nos comunicamos con ustedes. Y bueno, en esta semana tenemos también lo que es el foro aprendiendo y el foro social. El foro social es el que te sirve para mandar saludos, desear buenos días, desear éxito o compartir algún pensamiento positivo a tus compañeros, respetando siempre lo que son las reglas de la etiqueta. Y el foro aprendiendo, este foro es un foro netamente académico, es decir, la función tiene dos funciones, ¿no? La primera, pues, es que tú aprendas a expresarte, a expresar de manera escrita lo que tú piensas. Y la otra, ahorita que estamos hablando de matemáticas, pues es que ustedes aprendan a escribir las ecuaciones, a representar las ecuaciones, a pasarlas de cuando ustedes lo escriben en su libreta, pasarlo a manera digital, digitalizar las ecuaciones. Esto les va a servir para que cuando ustedes participen en el foro de la semana número 4, que es la que vale más puntos, pues ustedes ya lo puedan hacer de manera correcta, ¿ok? Entonces, por eso es muy importante que es muy importante pues que le den el uso correcto al foro, ¿no? Entonces, bueno, en su primera participación tienen que responder el siguiente ejercicio. Dice, un jardinero necesita cambiar el pasto de un campo rectangular de fútbol que mide 14 metros de largo y que su superficie es de metros cuadrados, ¿ok? Te están dando el área de ese campo de fútbol. Expresa el ancho del campo. En este caso, para determinar el ancho del campo, okay. Para determinar el ancho del campo, pues hay que plantear tu ecuación y luego despejar, ¿no? Entonces sabemos que el área de un rectángulo se calcula como lado por lado, ¿no? Entonces, digamos que aquí tú lo que tienes que hacer es ponerle el valor de una incógnita te dicen que el largo mide 14 y al ancho tú le vas a poner una letra, la letra que tú quieras, la quieres llamar X, Y, Z, la letra que tú quieras, ¿no? Y te dicen que el área es igual a B cuadrada. Entonces aquí en lugar de área vas a sustituir, sería lado por lado, 14 por X, vas a despejar y vas a dejar tu X, que es el ancho, lo vas a dejar en función de B cuadrada y del 14. Tienes que despejar ahí tu ecuación de manera correcta para que puedas, no vas a dar un valor porque te están dando incógnitas, ¿ok? Entonces, bueno, eso es lo primero que tienes que responder y después que pongas el procedimiento de cómo resuelves esta ecuación, vas a responder cuáles son las ventajas de traducir del lenguaje común al lenguaje algebraico. ¿Qué ventajas son las que tú observas? El conocer cómo las operaciones que tú haces en la vida cotidiana las puedes pasar a manera escrita y esas las puedes convertir en ecuaciones y cómo al resolver esas ecuaciones, pues te puede facilitar el resolver problemas cotidianos, ¿no? Dependiendo del problema que estés hablando. Entonces, bueno, esa va a ser su primera participación en el foro y a partir de la participación 2, si llegan a tener alguna duda acerca de lo que tienen que hacer en sus actividades, lo pueden poner aquí en el foro. Les pido nuevamente que no lo utilicen para socializar ni para saludarse, sino netamente lo utilicen como foro académico. Y bueno, luego vamos a platicar lo que son las actividades integradoras. Esta semana 2 vamos a trabajar con la actividad 3, que es Algebrando la Vida, y la actividad 4, Álgebra en mi negocio. Vamos a ver la primera actividad, Algebrando la Vida. Estos son los recursos que ustedes tienen que revisar para poder responder su actividad. Y bueno, ¿qué es lo que tienes que entregar en esta actividad? Una presentación en digital donde presentes las respuestas de cada una de las preguntas y problemas que te plantean, incluyendo procedimiento. Esto es muy importante porque en la semana pasada me entregaron algunas actividades, respondían las preguntas y me daban valores. Me decían, pues vale 50, vale 120 y no me explicaban cómo es que lo sacaron, sino simplemente ponían la respuesta. Algunos llegaron a la respuesta correcta, sí, pero no hay procedimiento incluido. Entonces realmente un número
pues no me indica nada. A mí realmente lo que me funciona o me sirve es ver si realmente tú aprendiste y comprendiste el tema a través del procedimiento que tú me pongas en tu actividad. Entonces, también me sirve para que yo pueda identificar si llegaste a una respuesta incorrecta, qué parte del procedimiento no estás resolviendo bien para que yo te lo pueda poner en la retroalimentación y tú puedas identificar ese error y corregirlo. Pero si solamente me pones un número, pues no hay mucho que pueda yo identificar y además, pues eso te baja puntos porque en todas las actividades en este módulo tienen que incluir procedimiento, te lo pide la rúbrica también, ¿no? Entonces, bueno, el procedimiento que seguiste para resolver y ayudar a Brenda y a su amigo Alejandro a la construcción de sus invernaderos. Tanto Brenda como Alejandro van a construir su invernadero y pues necesitan que tú los apoyes haciendo algunas operaciones. Y bueno, para esto, para poder ayudarlos, hay que recordar lo que son las leyes de los exponentes, ¿ok? La ley de exponentes que vamos a aplicar, que estas son como las leyes que más se utilizan, tenemos esta primera donde dice, cuando tú multiplicas una letra por otra letra que son exactamente iguales a lo que yo le llamo base y tienen exponentes diferentes, la letra se conserva, aquí por ejemplo, A a la N por A a la M, la A se conserva y los exponentes se suman, sería M más N. Y la otra ley que dice que cuando tienes una potencia es A a la N, o sea, un número, una letra elevado a un exponente y esto está elevado a otro exponente, los exponentes se van a multiplicar. Entonces es importante estas dos leyes que nos pueden servir para resolver de manera más fácil las actividades, la siguiente actividad que tenemos que realizar. Aquí les pongo unos ejemplos. Por ejemplo, si yo tengo x a la cuarta por x a la sexta, la base es x, se conserva y los exponentes se suman, perdón. 6 más 4, 10. Entonces mi respuesta sería x a la 10. Aquí tengo otra expresión, nada más que aquí ya tengo números. Tengo 5x cuadrada por menos 3x a la 7. Aquí hay que primero multiplicar los signos. Recuerden que la semana pasada vimos leyes de signos, multiplicamos más por menos, nos da menos. 5 por 3, 15, y x cuadrada por x a la 7, los exponentes se suman. Se quedaría x2 más 7, nos quedaría menos 15x a la 9. ¿Ok? Eso también aplica si no te dan una incógnita y te dan un número. Por ejemplo, 3 al cuadrado por 3 a la cuarta, nos quedaría 3 elevado a la 6. 4 más 2 nos da 6. 3 elevado a la 6. Ahora, este número, 3 elevado a la 6, tú puedes calcular cuál es la respuesta. Este exponente 6 te indica cuántas veces multiplicas por sí misma la base. No es 3 por 6, 18, que les encanta hacer eso y es incorrecto. Es, voy a multiplicar por sí mismo 3 veces, 6 veces el 3, es decir, 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Lo voy a multiplicar 6 veces. ¿Cómo hago la multiplicación? 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, acá les digo, 27 por 3 nos da 81. 81 por 3 nos da 243. 243 por 3 nos da 729. Es decir, que 3 elevado a la sexta es igual a 729. Lo aplicamos igual aquí, 2 a la cuarta. ¿Cuántas veces voy a multiplicar el 2? 4 veces. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Entonces 2 a la cuarta es igual a 16. Aquí 2 al cuadrado hay que multiplicar 2 veces. 2 por 2 nos da 4. ¿Ok? Entonces así es como aplicamos la ley del exponente y nos va a servir para el problema que nos están planteando en nuestra actividad integradora número 3. Ahora ven, ¿cómo lo vamos a aplicar? Fíjense, dice, Brenda ya empezó con la construcción de sus invernaderos. El primero tendrá un ancho de 3 al cuadrado. Ojo, aquí es 3 elevado al cuadrado. Algunos de ustedes ya me entregaron su actividad y me pusieron, lo tomaron como 32. No es 32, es 3 elevado al cuadrado. Y de largo tiene 3 elevado a la cuarta. ¿Ok? No 34, sino 3 elevado al exponente 4. ¿Cuál es el área del primer invernadero utilizando tus conocimientos sobre productos de potencia? Es decir, las
utilizando las leyes de los exponentes, ¿ok? Entonces, 3 a la cuarta es el largo y 3 al cuadrado es el ancho. Entonces, quedamos que el área es lado por lado, es decir, voy a multiplicar 3 a la cuarta por 3 al cuadrado, me va a dar 3 a la, acuérdense que los exponentes se suman, nos daría 3 a la 6. Y 3 a la 6, ya lo calculamos aquí, 3 a la 6 nos da 729, ¿ok? Ojo, los datos yo los cambio, ¿ok? Aquí nada más les estoy explicando cómo lo tienen que hacer, pero tienen que usar los datos que les da la actividad. Luego dice, el segundo invernadero tiene la misma área que el primero, con un largo de 45 metros. ¿Cuál es el ancho del segundo invernadero? Entonces, bueno, si ya encontré el área de mi invernadero, que es de 729 metros cuadrados, aquí es importante que calcules bien, porque si tu área está mal, como ese dato del inciso A lo vas a usar para el inciso B, entonces ya tu inciso B también estaría mal. Entonces, por eso es importante que hagas bien tus multiplicaciones. Entonces, sabemos que el área es base por altura. Mi área es 729, mi base mide 45, mi altura, yo le puse que mide X, y aquí yo lo que tengo que hacer es despejar mi ecuación. Recordemos que cuando despejamos la ecuación, si mi número está sumando, del otro lado pasa restando. Si está multiplicando, pasa la operación contraria. Aquí el 45 está multiplicando a la X, entonces va a pasar dividiendo. Entonces, mi respuesta sería 729 entre 45. Mi ancho es de 16.2 metros. Ojo aquí, algunos que me entregaron su tarea también no lo están multiplicando 729 por 45 y me dan el valor y no están despejando de manera correcta. Aquí debe quedarles una división, ¿ok? Luego dice, Alejandro, el amigo de Brenda, también planea construir 2 invernaderos. El más grande tiene un área de 3x por 5x menos 3 y el más chico 7 por 5x menos 3. Inciso A. Determina una expresión en forma factorizada para calcular la diferencia de áreas de estos 2 invernaderos. Aquí cuando me hablan la diferencia, la operación que aquí vamos a aplicar del lenguaje común al lenguaje algebraico, y la operación que me están diciendo cuando me dicen diferencia se refiere a una resta. Entonces lo que yo tengo que hacer es una resta. Voy a restar 3x por 5x menos 3, acá lo pongo, menos 7 por 5x menos 3. Esto lo tengo que factorizar. Si se fijan, nos vamos a factorizar como en sus recursos vienen diferentes tipos de factorización. Aquí nos damos cuenta que es factorización por factor común. ¿Cuál es su factor común? Si se fijan en ambos, lo que está dentro del paréntesis está igual. Es a lo que le llamamos factor común. Entonces, en este caso sería 5x menos 3 y 5x menos 3. Lo voy a poner en el primer paréntesis, ¿ok? Que es el factor común o el que tienen en común o igual cada uno de mis expresiones. Aquí este y este están iguales, va a ir acá. En el otro paréntesis, ¿qué va a quedar? Entonces vemos, aquí tengo 3x por 5x menos 3. Este 5x menos 3 ya está aquí. Entonces, ¿qué me va a quedar? El 3x. Lo voy a poner en el otro paréntesis. Menos este 7, va aquí dentro del paréntesis porque este 5x menos 3 ya está acá. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser la expresión de forma factorizada para sacar la diferencia? Mi respuesta sería este, va a ser el producto de 2 binomios. Acuérdense que también ya vimos que cuando tiene número de términos, si tiene 2 términos son binomios, si tiene 3 son trinomios, y bueno, aquí son 2 binomios. Esta es la expresión que te están pidiendo calcular, ¿ok? Es muy similar a la que viene en tu ejercicio, nada más que cambiamos todos los números. Luego dice, si x vale 5, ¿cuál es el valor de cada una de las áreas? Ojo, cuando te dicen x y te dan un valor, quiere decir que en cada una de las áreas, en lugar de la x, en lugar de esta x que pongo en rojo y en lugar de esta x que pongo en rojo, la voy a quitar y voy a poner entre paréntesis el número 5, que es el valor que me están dando. Y hay que hacer las operaciones respetando jerarquía de operaciones. Aquí me dicen 3x multiplicado por lo que me da aquí adentro de mi paréntesis. Es decir, que yo tengo que calcular primero lo que me da aquí adentro
y lo que me dé lo voy a multiplicar por lo que me quede acá afuera. Hay que respetar el orden porque también ahí veo que están teniendo problemas a la hora de hacer este cálculo. Entonces aquí sería 3 por 5 me da 15. Pongo aquí mi 15. Ahora hay que ver qué es lo que queda aquí adentro para que ya que lo encuentre lo multiplique por el 15 de afuera. Sería 5 por 5, 25 menos 3. Acá lo pongo. 5 por 5, 25 menos 3 me da 22. Ahora sí, 22, que es lo que queda dentro del paréntesis, por 15, que es el que está afuera, me da 330. Entonces, mi área 1 vale 330. Vamos con la siguiente. Aquí dice, al 7 lo voy a multiplicar por lo que esté aquí adentro en mi paréntesis. Entonces, primero hay que calcular lo que está acá adentro. Sustituimos en lugar de la X el 5. 5 por 5, 25, menos 3 nos da 22 también. Y 7 por 22 nos da 154. Entonces, ¿cuál es el valor de cada área? El área 1 mide 330 metros cuadrados, el área 2 mide 154. ¿Ok? ¿Aquí alguna duda? En caso de que tengan alguna duda, está Fernanda presente. Si llegas a tener alguna duda, Fernanda, déjame te escribo en el chat. ¿Ok? Ahí en el chat me puedes escribir si vas teniendo alguna duda conforme lo que te voy explicando. Muy bien. Continuamos. Ahora bien, siguiente inciso dice, se obtiene lo mismo al restar el valor de cada una de las áreas al sustituir el x igual a 5 en la expresión que encontraste en el inciso A, si se obtiene o no se obtiene, ¿ok? Pues bueno, aquí tenemos que ver. La expresión que encontramos en el inciso A, que es la expresión factorizada, es esta de aquí, 5x menos 3 por 3x menos 7. ¿Qué voy a hacer? Voy a sustituir en lugar de la x, voy a poner el 5 para ver cuánto me da. Entonces, aquí tengo la primera expresión, 5 por 5, 25 menos 3, que es la que puse aquí, y 25 menos 3 nos da 22. La siguiente expresión es 3 por 5, 15, 15 menos 7 nos da 8. Multiplico 22 por 8, nos da 176 metros cuadrados. Ahora bien, vamos a ver si da lo mismo. A mi área 1 le resto mi área 2, que es lo que calculamos aquí. Entonces, 330 menos 154 nos da 176. Ah, sí dio lo mismo. Ahora tú me tienes que explicar por qué, o sea, tienes que hacer la operación y me tienes que decir por qué te da lo mismo. Ahí vas a analizar qué es lo que está pasando y por qué te está dando el mismo resultado. ¿Ok? Y me vas a explicar ahí por qué. Más poner la explicación y las operaciones. ¿Qué es lo que tienes que entregar? Te piden, es una presentación en PowerPoint que tenga la portada. En la portada vas a poner el logotipo de Prepa en Línea CEP, tu nombre completo, el grupo al que perteneces, el nombre del asesor virtual, que en este caso es mi nombre, el nombre de la actividad, que es la actividad integradora número 3, y su nombre y la fecha de entrega. Luego vas a poner en la siguiente diapositiva, traduciendo, vas a poner el primer problema, el inciso A, y lo resuelves, el inciso B y lo resuelves, el inciso C y lo resuelves, y así vas presentando cada uno de los problemas con el número de diapositivas que te lleve, y es importante que incluyas todo el procedimiento, ¿ok? Pues eso tienes que hacer en la primera actividad, no está tan larga. En este caso, Fernanda, ¿tienes alguna duda hasta aquí? Me puedes escribir allá en el chat si llegas a tener alguna duda. Y bueno, mientras lo escribes, vamos a ver qué es lo que les voy a calificar en esta actividad, que elabores una presentación en PowerPoint donde incluyas de manera ordenada y coherente los procedimientos que te piden. La portada con todos los datos que te piden, calcular el área del primer invernadero de Brenda, determinar el ancho del segundo invernadero, crear tu expresión algebraica que represente la diferencia de los invernaderos, responder la pregunta ¿cuál es el valor de cada una de las áreas? Ojo, ¿cuál es el valor con su procedimiento? ¿Cuál es el valor de la diferencia de las áreas? Hacer el procedimiento. Y responder la pregunta, ¿se obtiene lo mismo al restar el valor de cada una de las áreas que en la expresión que encontraste? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Junto con su procedimiento. Ah, y se me olvidó ponerles, pero también hay que incluir 5 ejemplos donde manifiestes la utilidad del álgebra para resolver la vida cotidiana. Estos ejemplos no tienen que ser ejemplos matemáticos, sino tienen que ser enunciados donde tú expliques o demuestres ejemplos de tu vida cotidiana donde aplicamos el álgebra, ¿ok?
que atiendas en su totalidad las instrucciones para elaborar el producto, que utilices correctamente el espacio destinado para subirlo a la plataforma, lo hagas con la nomenclatura que te piden y en el tiempo que te piden, que emplee la tecnología, el formato que te están pidiendo es una presentación en PowerPoint, que esté organizada, coherente y clara, que atienda las normas de comunicación en entorno virtual, revisa que no tenga errores ortográficos, lo puedes copiar en Word para revisar ortografía y luego lo copias en la diapositiva, que analices en forma objetiva el uso del álgebra para facilitar la solución de problemas a partir de las variables, que logras reconocer la importancia del uso del álgebra y la solución de tus problemas en el entorno y que comprendes de manera asertiva el dominio de las propiedades de los exponentes, es decir, esto lo voy a observar en el procedimiento que tú me vas a incluir de tus actividades. Y pues bueno, ahora bien, esa es la actividad número 3. Vamos a ver la actividad número 4. Hoy en día el uso del lenguaje algebraico pues es es imprescindible, ya que nos sirve muchísimo para varias actividades económicas, tecnológicas, ¿no? Y tenemos fórmulas que se han utilizado, por ejemplo, de velocidad es igual a distancia sobre tiempo, lo utilizamos mucho en física. Esta la del teorema de Pitágoras, de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cateto. Y bueno, todas estas son fórmulas que seguramente te resultan familiares y que en alguna vez en tu vida estudiantil o en tu vida cotidiana te has topado con ellas y las has tenido que aplicar, ¿ok? Entonces, por eso es importante aprender a manejar y transcribir del lenguaje común al lenguaje algebraico. Por ejemplo, si te dan un rectángulo que te dice que mide de largo B y de ancho A y te piden que calcules el área, pues su área sería A por B, ¿no? En el álgebra normalmente podemos utilizar el puntito que se represente como por, o simplemente se quita el punto y nada más se representa como AB. Y eso sería una multiplicación A por B, ¿ok? El perímetro de un cuadrado está dado por, me dice que el perímetro es la suma de sus 4 lados. Si su lado mide X, sería X más X más X más X. Sumamos las X y nos da 4X, ¿no? Y se representaría 4 por X, pero ya en el álgebra nosotros lo representamos como 4X. Y eso es multiplicar 4 por el valor de X. Si un auto recorre 50 kilómetros en un tiempo de T minutos, ¿cuál es la velocidad? Pues velocidad es distancia, que son los 50 kilómetros, entre tiempo, T. En este caso, mi velocidad quedaría en función del tiempo, porque no me están diciendo cuánto vale el tiempo. Y bueno, aquí tenemos otra parte que era lo que yo les decía, del lenguaje algebraico, pues normalmente ya no escribimos el signo de multiplicación como puntito o como una X, o la división ya no se escribe como el signo entre o como los dos puntos, sino simplemente pues se pone la división como un cociente y la multiplicación se ponen juntos. Por ejemplo, 3 por A ya lo vamos a escribir como 3A. Y ese 3A significa que es 3 por A, nada más que ya no usamos ni el punto ni la X, ¿no? 1 por N, ojo, cuando su coeficiente es 1, multiplicado por la letra, ya se quita ese 1 se omite y simplemente se escribe la letra, sería N, y sabemos que es 1 por N, pero ese 1 ya no se pone. P por Q o Q por P, se quita el puntito y se pone P por Q. B por X más 3, se quita el punto y simplemente se escribe así como lo vemos aquí, B por X más 3. Cuando hablamos de división ya no se pone el signo entre, sino se escribe como una fracción, A más B, que sería el numerador, entre C, que es el denominador. Aquí 3 por 2X, multiplicamos los números, 2 por 3 te da 6 y se representaría como 6X. Y aquí N por N, aplicamos la ley de exponentes. Aquí cuando no tiene exponente, su exponente es 1. Sería N a la 1 por N a la 1, 1 más 1 nos da 2, nos quedaría como N al cuadrado, ¿ok? Entonces, de esta manera, ya dejamos de utilizar los signos por X entre y se convierte, y ya los utilizamos de esta manera. Y bueno, cuando hablamos del lenguaje común al lenguaje algebraico, hay unas palabras clave que nos pueden ayudar a saber qué operación es la que tenemos que hacer. Por ejemplo, cuando te dicen aumentar, mayor que, más, incrementar, más grande que. Por ejemplo, yo tenía 5 coches y aumenté 2 coches más, quiere decir que ahora tengo 5 más 2, 7. Quiere decir que ese aumento significa que voy a sumar. Cuando me hablan de resta, las palabras claves tengo menos, menor que, quitar, disminuir, diferencia o perder.
tenía yo 10 coches y perdí 4. ¿Cuántos coches me quedan? Pues me quedan 6 coches, ¿no? A 10, al perder quiere decir que le resto, es la resta, le resto 4 y me quedan 6. Cuando hablamos de multiplicación, normalmente las palabras que se utilizan es producto, el producto de dos números, P por Q, ¿no? El múltiplo o veces, o el doble, el triple, el cuádruple. El doble de un número, 2x. El triple de un número, 3x. El cuádruple de un número, 4x. Eso es en multiplicación. Y en división nos hablan del cociente. Cuando dicen el cociente de dos números hay que hacer una división. O dividido entre, pues es una división. Entre, razón. Y cuando nos dicen normalmente la mitad de un número, pues es x entre 2. La tercera parte, x entre 3. La cuarta parte, x entre 4. Y estas son las palabras clave que nosotros utilizamos normalmente en lenguaje común y que nos indican qué tipo de operación es la que nosotros tenemos que hacer a la hora de aplicar nuestro lenguaje algebraico. ¿Ok? Y bueno, aquí les doy unos ejercicios. El triple de A, el triple es una multiplicación. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar por 3A y se representaría como 3 por A, 3A. Dos veces es multiplicar por 2. El producto es una multiplicación de M por N, se representaría como 2M por N. O un tercio quedamos que es una división. ¿Entre qué tienes que dividir? Entre 3. Se representaría como X entre 3. 3 veces es multiplicar por 3 la suma de F y G. Es decir, la suma de F más G la voy a multiplicar por 3. La diferencia, cuando me hablan de diferencia, es una resta. ¿Diferencia de qué? Entre el doble de un número, el doble es una multiplicación, hay que multiplicar por 2, y su mitad. Y la mitad, pues, es una división, se representaría como 2x menos x menos 2. ¿Ok? Entonces, aquí estamos pasando del lenguaje común al lenguaje algebraico. Y bueno, a la hora de reducir los términos semejantes, pues es importante identificar cuáles son los términos que tienen en común, es decir, aquellos que tengan la misma letra con el mismo exponente, ¿no? Y bueno, aquí, por ejemplo, si yo tengo x más x más x, todos son semejantes, es la misma letra con el exponente 1, y pues x más x más x nos da 3x. Quedamos que ya no se usa el puntito, sino se representa directo como 3x. O y más y más y más y más y, esto lo reduzco a 5y. O 2x más 3x, si tienen la misma letra con el mismo exponente, eso nos daría 5x. 5 menos 2 nos da 3x. Ojo, si tienen diferente letra o una letra de más, ya no se pueden sumar o restar. Por ejemplo, 6ab más 5a, aquí sí tengo la A, pero aquí tengo una B. Entonces, aquí al ser 6ab, aquí ya no puedo hacer nada. Te quedaría tal cual, 6ab más 5a. Ah, pero si, por ejemplo, si yo tuviera esta fuera B, 6ab más 5ab, pues ambos tienen el AB, entonces ahí ya me daría 11ab, ¿ok? Ahí sí ya lo puedo sumar. Entonces, solo se pueden sumar y restar si tienen la misma letra con el mismo exponente, ¿no? Por ejemplo, aquí A más A nos da 2A, o X más X da 2X menos 1, pues me queda 1. 4X más 6X nos da 10X, 5Y menos 2Y nos da 3Y, X más 3X nos da 4X más 5, pues nos queda 4X más 5. ¿Ok? Solo los que tengan X con X, Y con Y, números con números son los términos semejantes y que se van a reducir. Y bueno, esto nada más es un repaso general para poder hacer la siguiente actividad. Tenemos la actividad número 4, álgebra en mi negocio. Estos son los recursos que tenemos que revisar: suma, resta, multiplicación, división, factorización y métodos de factorización. Son los que nos van a servir para hacer esta actividad integradora. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que entregar el procedimiento para ayudar a María a abastecer su tienda, dando respuesta a cada uno de los problemas y preguntas planteadas de manera ordenada en un procesador de textos. Es decir, esta vez me vas a entregar un documento en Word donde vas a poner tu portada. Recuerden que la portada, aunque no te la soliciten, siempre hay que incluirla, más la respuesta de cada uno de los puntos, ¿no? Entonces te dice, María ha logrado escribir en sus notas la relación de precios que mantenía en cada uno de los artículos que compró para abastecer su tienda. En la nota 1 dice, el kilo de jitomate cuesta 5 veces más que el kilo de limón.
Este 5 veces significa que es una multiplicación, porque va a multiplicar por 5. Luego, el kilo de limón cuesta una quinta parte. Una quinta parte representa una división. ¿Entre qué voy a dividir? Entre 5, de lo que cuesta el kilo de manzana y cuyo precio es 58 pesos. Aquí, esto que me están dando en la nota 1 es el lenguaje común y yo lo tengo que representar como lenguaje algebraico y luego resolverlo porque me lo van a pedir. Luego, se compró un kilo de cebolla al mismo precio que el kilo de naranja, es decir, que el kilo de cebolla vale lo mismo que el de naranja. El aguacate cuesta 6 veces, ese 6 veces, quedamos que la palabra veces significa multiplicación. Aquí voy a multiplicar por 6. ¿Qué voy a multiplicar por 6? El costo del kilo de pera, cuyo precio es una tercera parte, quedamos que es una división de la cebolla y además el cilantro costó 16 pesos, lo que representa una cuarta parte es una división del costo del kilo de naranja, ¿ok? Entonces vamos a ver de qué manera esto que me están diciendo lo voy a pasar al lenguaje algebraico. Vamos con la primera nota, dice, expresa algebraicamente el costo de cada fruta y verdura según el enunciado. Yo aquí le fui poniendo letras para que lo pueda representar y ya luego esas letras las pueda yo convertir a ecuaciones para poder resolver luego mis ecuaciones, ¿ok? Entonces, el kilo de jitomate, que le llamo J, cuesta 5 veces el kilo de limón. Eso se representa aquí. J es igual a 5 por L, ¿ok? Luego, a su vez, el kilo de limón cuesta una sexta parte que el kilo de manzanas. Le llamo limón L y manzana M. Es decir, L es igual a un sexto de M. Ahora bien, me dicen, el precio de la manzana vale 58. M vale 58. Y aquí, por conveniencia, para que yo pueda sacar cuánto vale cada cosa, lo voy a poner en función de mi M. Pero aquí mi M yo la llamo X, ¿ok? Entonces, dice, el limón cuesta un sexto de M. M quedamos que vale X, entonces se representaría como un sexto de X. Y mi jitomate cuesta 5 por L, es decir, 5 por un sexto de X, 5 por 1 5, nos quedaría 5 sextos de X. Si X vale 58, sustituyo cada uno y pues ya encuentro cuánto vale cada una de mis verduras. Pero bueno, eso lo vamos a hallar más adelante. Luego, siguiente nota. Dice, el cilantro vale lo mismo que la naranja. C es igual a N y por conveniencia yo dije que esto se va a llamar X. Ahora bien, el kilo de aguacate, que llamo A, cuesta 6 veces el kilo de pera. A es igual a 6 por P. Luego, el kilo de pera, que llamo P, cuesta una tercera parte del de cebolla. P es igual a un tercio de C. Y el cilantro me dicen que vale 16 pesos, pero eso es igual a una cuarta parte de lo que vale la naranja. Quedamos que la naranja vale X, entonces 16 es igual a un cuarto de X. Aquí yo voy a despejar esta ecuación y encontrar cuánto vale X para que ya que haya cuánto vale X, pues yo ya pueda saber cuánto vale el cilantro, la naranja, el aguacate y la pera. ¿Ok? Entonces, aquí solo en el inciso A me piden expresar las ecuaciones. Vamos al siguiente inciso. En el inciso B me dicen cuál es el costo por kilo de cada artículo. Es decir, aquí ya tengo mis ecuaciones. Si yo ya quedé que M, que vale X, es igual a 58, voy a sustituir en lugar de J, aquí en mi jitomate, en lugar de la X pongo 58. Entonces sería 5 por 58, 290 entre 6. Ya encontré que el kilo de jitomate vale 48.3. Y el limón, en lugar de la X, pongo el 58, un sexto de 58, 58 por 1, 58 entre 6, 960. Pues ya tengo que la manzana vale 58, el jitomate vale 48 y el limón vale 960. Ya encontré cuánto vale cada artículo. Hacemos lo mismo, pero con la segunda nota. Aquí no es tan directo, aquí tengo 16 es igual a un cuarto de X. Este 4 está dividiendo a la X, por lo tanto va a pasar multiplicando. ¿A quién va a pasar multiplicando? Al 16. 16 por 4 me da 64, quiere decir que X vale 64. Es decir, que mi C, era el cilantro me parece, vale 64, la naranja pues también vale igual que el cilantro, vale 64. El aguacate vale 2 por 64, vale 28 pesos. Y la P, ya no me acuerdo qué era, pero vale un tercio de
64 entre 3, 21. Ya encontré cuánto vale cada artículo. Me tienen que poner así el procedimiento en base a lo que les están pidiendo en su actividad, ¿ok? Ahora dice, calcula el polinomio de la utilidad de María, es decir, su ingreso menos su gasto. Considerando los ingreso es 10x más 3x menos 9 y el gasto. Ojo aquí vamos a hacer una resta de polinomios. Es tu ingreso menos, y entre paréntesis vamos a poner el gasto. Aquí este menos me está afectando a lo que está dentro del paréntesis. Voy a hacer una multiplicación de signos, aplicar la ley de los signos que vimos en la semana anterior. Entonces, estas tres primeras, como no tienen ningún signo aquí, pues bajan tal cual. Luego aquí menos por el más del 2, menos por más da menos, nos queda menos 2x cuadrada. Menos por el más del 5 nos da menos 5x, y menos por el menos del 4, menos por menos da más. Reducimos términos semejantes. Recordemos que términos semejantes solo se pueden sumar los que tienen la misma letra con el mismo exponente. Es decir, puedo sumar x cuadradas con x cuadradas. En este caso es una resta. 10 menos 2 nos da 8. 3x menos 5x, signos diferentes se restan y se conserva el signo del mayor. 5 menos 3 nos da 2, pero como el más grande es el 5 y es negativo, mi respuesta quedaría menos 2x. Y menos 9 más 4, igual signos diferentes se restan. 9 menos 4 nos da 5. Como el 9 es más grande y es negativo, mi respuesta queda menos 5. Eso lo vimos en la sesión anterior. Entonces, el polinomio de la utilidad es este que está aquí, ¿ok? Hay que incluir su procedimiento en su actividad. Luego dice, con esto terminamos, ¿no? Es el polinomio. Y al final te dice, desarrolla 5 ejemplos con situaciones donde se traduzca del lenguaje común algebraico y expliques, o sea, hay que hacer los 5 ejemplos y aparte tienes que explicar cómo esto te ayuda a resolver problemas en la vida cotidiana. Entonces, en tu conclusión son los ejemplos y la explicación, ¿ok? Esto es lo que tienes que hacer en tu actividad integradora número 4. Fernanda, ¿tienes alguna duda de lo que hemos visto? Ok, me dice que por el momento no. ¿Qué es lo que te voy a calificar? Que elabores un documento en el procesador de textos donde incluyas de manera ordenada la expresión algebraica del costo de los artículos, el costo por kilo de los artículos, el polinomio de la utilidad y los 5 ejemplos donde traduces del lenguaje común al algebraico y la conclusión donde expliques de manera clara cómo se usa esto dentro de tu vida cotidiana. Que atiendas en tu totalidad a todas las instrucciones. Es importante seguir el orden, ir poniendo el enunciado y luego tu procedimiento. Que lo hagas dentro del tiempo estipulado. Recuerda que tienes hasta el domingo antes de las 11:59 de la noche para hacerlo. Que emplee la tecnología para generar un documento con toda la información. El documento debe ser en Word, hay que incluir portada. Revisa siempre la ortografía y que utilices con precisión las expresiones y operaciones con polinomios y que comprendes de manera clara de qué manera es importante el saber la traducción del lenguaje común al lenguaje algebraico en tu vida cotidiana. Guardas el documento, lo subes a la plataforma. Es importante que siempre revises que sea el documento correcto, porque seguramente tienes muchos archivos de otros módulos, entonces no lo vayas a confundir. Entre los recursos de apoyo, pues tenemos operaciones con polinomios, factorización y aplicación de operaciones algebraicas. Estos videos yo los realicé, donde resuelvo ahí varios ejercicios. Están un poco largos y pues te recomiendo verlos y ir junto conmigo, que tengas una libreta, copies el ejercicio e ir resolviéndolo para que vayas comprendiendo mejor cómo se hacen las operaciones con polinomios, ¿ok? Son ejercicios, videos un poquito largos, pero la verdad vale la pena que los revises. En el foro de novedades, pues también ahí les compartí unos recursos que les van a servir de apoyo para poder hacer sus actividades. Y pues importante participar, estar siempre presente en el foro de novedades, porque ahí todo se les avisa. Si tienen alguna duda, lo pueden mandar a través del foro Aprendiendo o me pueden mandar también a mi mensajero de la plataforma. Traten de no enviármelo a mi correo electrónico personal, porque como recibo muchos correos, porque no solo doy clase aquí, entonces se me pudiera traspapelar ahí. Entonces, de preferencia, mándenmelo por el correo de plataforma, por favor. Subir el archivo al lugar correcto. Siempre revisen que no se inviertan los archivos, que sea el archivo que debes de subir.
nombrarlo como te lo solicitan. Recuerda tu apellido, tu nombre y una nomenclatura según la actividad. Realiza tus tareas a tiempo, no esperes hasta el domingo para subirlas, porque pues igual se pueden hacer correcciones si hay algo que esté mal. Incluye pues todas tus operaciones, no hay respuestas mágicas en matemáticas, no te están pidiendo la respuesta, sino el que demuestres que comprendiste el tema a través de tu procedimiento. Y pues siempre revisa la rúbrica, ¿no? Para ver que estés cumpliendo con todo lo que se te pide. Y pues bueno, ya nada más rápidamente avances de la próxima semana. La otra semana pues vamos a ver ecuaciones lineales, vamos a ver cómo se resuelven las ecuaciones lineales, cómo se resuelven los sistemas de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas y las ecuaciones cuadráticas, ¿ok? Y pues bueno, si tienen alguna duda, Fernanda, que estás presente, bueno, si tienes alguna duda, lo puedes poner ahorita por el mensajero de aquí de la plática. Si no, si no tienes ninguna duda por el momento, pues bueno, ya cuando llegaras a tenerla al hacer tu actividad, me puedes mandar mensaje. Y bueno, también ustedes estudiantes, si tienen alguna duda, algo no entendieron, pues me pueden mandar mensaje. Asimismo, bueno, ya les fui platicando a través de la sesión cuáles son los errores más comunes que están cometiendo las actividades que me van entregando para que los que aún no las hacen pues no cometan esos errores y pues cualquier cosa estamos en contacto. Ahorita voy ahorita que terminamos la sesión, voy a dejar que se descargue porque tarda un rato en descargarse la computadora, lo subo a YouTube y en el foro de novedades les voy a poner la liga para que ustedes puedan revisar, a lo mejor con más calma, si hay algún paso que les dije muy rápido y que necesitan como más tiempo para procesar la información, pues lo pueden ver ya más fácil teniendo el video grabado. ¿Ok? Y pues bueno, entonces por mi parte eso sería todo. Agradezco su presencia, una disculpa por los inconvenientes que se presentaron, pero bueno, lo logramos resolver al final. Les mando un fuerte abrazo, por favor cuídense, síganse cuidando mucho y nos vemos el próximo miércoles en la sesión de la semana número 3. Hasta luego y que tengan una excelente semana. Muy bien, muchísimas gracias Fernanda por estar presente.